sin más, y si está disponible, yo pasaría la palabra a nuestro queridísimo Luis Zúñiga, diplomático, escritor y expreso político de las mazmorras de Fidel Castro. Un saludo, Luis. Tuya la palabra. Un gran saludo, don Hermann Tertsch. Muchísimas gracias por su liderazgo en la Unión Europea y por la defensa de la democracia para Cuba que siempre está presente en usted. Además, quiero felicitarlo por invitar al distinguido representante de la República de China en Taiwán. Para mí, es sumamente importante que el Grupo de Acción Política del Eurolat no tenga la menor duda que la máxima prioridad del régimen comunista de Cuba no es el bienestar del pueblo ni su seguridad, sino mantenerse en el poder a perpetuidad y a cualquier precio. Por esa razón, persiguen, reprimen, golpean, tirotean y encarcelan a todo el que se les oponga. El régimen cubano, y tengo que llamarlo así, régimen, porque nunca se ha sometido a elecciones libres y democráticas y para poder ser calificado como gobierno. Ese régimen no tiene límites en cuanto al nivel de represión que emplea. Además, ha impuesto un código penal que es el más severo y abusivo de toda Hispanoamérica para castigar cualquier oposición. Quiero obviar las generalidades y citar específicamente casos que le pongan cara y nombre a la tragedia cubana. Veamos, la pena de muerte en Cuba está reservada mayoritariamente para 24 delitos, en su mayoría delitos contra la seguridad del Estado, es decir, delitos de naturaleza política. Y como ejemplo, le cito el último caso de pena capital a 3 jóvenes que para escapar de Cuba se apropiaron sin violencia de un pequeño bote que transportaba pasajeros en la bahía de La Habana. Nadie resultó herido ni maltratado en el hecho, pero los 3 jóvenes fueron arrestados, condenados a muerte y ejecutados en menos de una semana. La represión en Cuba está legalizada por un código penal diseñado para encarcelar a todos los que se le opongan al régimen. Por ejemplo, el delito de sedición, que debe estar reservado para las sublevaciones militares, en Cuba se aplica a quienes protestan pacíficamente. Por ejemplo, Luis Robles es un joven que el 4 de diciembre del 2020 fue arrestado por mostrar un cartel escrito por él que pedía libertad para los presos políticos. Robles fue condenado a 6 años de prisión y continúa encarcelado. En las protestas pacíficas del 11 de julio del 2021, más de 1.200 personas fueron arrestadas, entre ellas menores de edad. Se les acusó de sedición y más de 800 fueron procesadas y condenadas a penas de entre 5 y 25 años de cárcel, 137 de ellas mujeres. Aún más, todos los que en Cuba han liderado algún reclamo, como respeto a los derechos humanos, mejores salarios, libertad para salir y regresar al país o derecho a organizar un partido político, están en prisión. Esa es la pura y dura realidad. En Cuba no existen derechos ni libertades básicas. Pero es necesario que ustedes sepan también que la represión en Cuba tiene muchas más facetas. Por ejemplo, para ingresar a una universidad hay que ser miembro de alguna de las organizaciones políticas que defienden al régimen. Los no miembros no tienen acceso ni siquiera a las escuelas de oficios. Los ciudadanos que en los medios sociales expresen opiniones opuestas al régimen pierden su empleo. A las organizaciones no gubernamentales en Cuba no se les permite registrarse oficialmente y están expuestas a que sus miembros sean arrestados por asociación ilícita. Los llamados actos de repudio, estilo pogroms, son hechos frecuentes en Cuba y consisten de una turba de simpatizantes del régimen y agentes de la policía política vestidos de civil que se presentan frente a la vivienda de un activista de derechos humanos o de una persona que renunció a las organizaciones políticas del régimen y comienzan a gritarles insultos y ofensas a esa familia.
le lanzan piedras contra la puerta y ventanas de la vivienda. La intención es atemorizar a esa familia para que desista de oponerse o participar en cualquier protesta o queja contra el régimen. Podría continuar exponiendo la opresión que se vive en Cuba si no apoyas al régimen comunista o si protestas por la falta de libertades o derechos o por las múltiples carencias producidas por un sistema político-económico fracasado. Pero no quiero dejar fuera de mi presentación algunas sugerencias de lo que pueden hacer ustedes, el Grupo de Acción Política del Eurolat, en favor del oprimido pueblo cubano. Quiero que tengan presente la certeza de que todos los fondos y recursos que llegan a las manos del régimen comunista cubano los usa para la represión. Y les pongo ejemplos. En Cuba no hay autobuses para el transporte público ni ambulancia para los enfermos, pero el régimen compró cientos de autopatrulleros para la policía política. En Cuba falta la electricidad, la comida y las medicinas, pero el régimen gastó 1 millón de euros comprando en España equipos especiales para la represión policíaca. Y hace unos meses trató también de comprar en España gases lacrimógenos para disolver las protestas populares. En Cuba escasean los materiales de construcción, pero usan el dinero para fabricar gigantescos hoteles de 5 estrellas que son patrimonio de los militares. Si buscan en internet, pueden ver los videos de las madres en el pueblo de Maicí, provincia de Guantánamo, insultando a los funcionarios comunistas y reclamando comida, especialmente el pollo que el régimen comunista de Cuba compra a Estados Unidos. Pero esa comida va para los turistas que se hospedan en los hoteles. Los ingenuos piensan que enviando donaciones a Cuba o extendiéndole créditos al régimen ayudarían a mitigar el hambre, sin saber que esas donaciones se las quedan los funcionarios de la dictadura o las asignan a los turistas que gastan dólares. Al pueblo lo tiene que mantener los familiares que viven en el exterior y que envían a Cuba desde Estados Unidos y Europa unos 2.500 millones de dólares anuales entre remesas y paquetes de alimentos. Pero es insultante que eurodiputados, especialmente el señor Josep Borrell, que siente algún tipo de afinidad o simpatía por la dictadura comunista, tiren a un lado todos los abusos y crímenes en Cuba y esgriman las sanciones económicas contra la dictadura cubana como excusa para justificarla, protegerla e impedir que se tomen medidas para frenar tantas arbitrariedades. Las sanciones son consecuencia de los crímenes y abusos que no tienen fin en Cuba. La mejor y más efectiva forma de ayudar al pueblo cubano no es ayudando a la dictadura con créditos o asistencia económica. El pueblo cubano ha demostrado que no tiene comida, de medicinas, electricidad ni transporte, pero lo que exigen sus protestas no es nada material, sino libertad, fin del sistema comunista, porque está consciente que ese es el problema real en Cuba. Por todo lo anterior, les pido que exijan la revisión del acuerdo de diálogo político y colaboración económica de la dictadura de la Unión Europea con Cuba. De esa manera, el régimen comunista tendrá cientos de millones de dólares menos para pagar policías y comprar equipos para la represión. Y así le darán una mejor oportunidad al pueblo cubano de sacar del poder a la dictadura que lo ha mantenido asfixiado por 64 años. Muchas gracias, don Hermann Tersch.